Queridos hermanos, es una bendición y un privilegio poder compartir por este canal en medio de esta contingencia que estamos viviendo. Recordamos a todos los amados hermanos poder tomar todas las previsiones, quedarse en su casa, no arriesgarse innecesariamente y poder tomar todas las orientaciones sanitarias mientras esta pandemia permanezca. Bien, en nuestro trabajo espiritual, hoy dando atención a la secuencia de estudios bíblicos que venimos desarrollando, queremos compartir el mensaje número 16 y recordar que estamos estudiando un tema. Este tema es el ministerio del nuevo pacto. Y dentro del ministerio del nuevo pacto tenemos una serie. Ya estamos en la segunda serie y esta segunda serie es tenga cuidado de no ser descalificado. Y el tema de este mensaje es la gloria del ministerio del Espíritu. Por experiencias que hemos tenido con los mensajes anteriores, queremos hacer algunas recomendaciones. Queremos que los hermanos puedan tener papel y lápiz a la mano, ¿verdad? Para poder anotar. Hoy vamos a tocar algunos asuntos que podrían tornarse doctrinales. Yo voy a tratar de ser lo más sencillo posible, ¿verdad? Pero queremos abrir un canal de comunicación, porque sabemos que muchas personas nos están siguiendo, muchos hermanos nos están siguiendo, y queremos abrir, por favor, nuestro canal de comunicación va a ser @Iglesia en Cabudare. Repito, @Iglesia en Cabudare en nuestro Instagram. Allí nosotros vamos a responder cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier observación, cualquier comentario va a ser muy bien recibido. Dios les bendiga. Bien, iniciamos este mensaje dando una secuencia en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 7 hasta el 11. Dice así: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en comparación, en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Buen Dios, esta mañana te damos gracias, Señor Jesús. Pedimos por cada persona que nos está siguiendo. Pedimos que tu Espíritu Santo pueda abrir tu palabra para nosotros y tú puedas alimentarnos. Esta mañana pedimos tu presencia, pedimos tu unción, pedimos tu bendición y que nos acompañes mientras abrimos esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. En nuestra secuencia, cuando nosotros tomamos los capítulos 2 y capítulo 3 de 2 de Corintios, Pablo menciona 7 características del ministerio del nuevo pacto. Recuerden que hay una contraposición entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, y Pablo está mostrando este asunto tanto en 1 de Corintios como en 2 de Corintios, y contrapone el nuevo pacto para diferenciarlos. Y aquí comenzamos entonces 7 características mostradas entre el capítulo 2 y el capítulo 3 de 2 a los Corintios. La primera característica es su triunfo, la segunda es su función, la tercera es su competencia, la cuarta es su gloria y superioridad, la quinta es su franqueza, la sexta es la capacidad de quitar el velo de la tradición y la séptima es la capacidad de transformarnos. En primer lugar, su triunfo. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14, dice así: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Pablo está haciendo uso de una metáfora, y en esta metáfora existe un general victorioso que conquistó, y todos los conquistados le están siguiendo hasta el arco del triunfo. Y en esos conquistados, en esa procesión de conquistados, estamos nosotros. Usted y yo fuimos conquistados por Cristo y ahora marchamos dentro de una procesión que no conoce derrota. Es una procesión triunfante. Y por eso marcamos aquí que el ministerio del nuevo pacto, del antiguo pacto, tuvo una caducidad. Él tuvo que terminar.
pero el ministerio del nuevo pacto se extiende con una gloriosa victoria. Usted puede gozarse porque una de las características de este ministerio del nuevo pacto es que Él es victorioso. Él no conoce derrota, porque quien nos encabeza en este ministerio es victorioso. Me gustaría tomar un versículo en Apocalipsis, capítulo 17, versículo 14. Dice así. Apocalipsis 17, 14 dice así. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Ok, entonces, una de las características de este ministerio del nuevo pacto es su triunfo. Este ministerio no tiene derrota. Usted es victorioso y yo soy victorioso, porque el capitán que va en nuestro frente es victorioso. Él no conoce victoria. Señor Jesús. Y la segunda característica mostrada por Pablo es su función. Y esto está mostrado en 2 de Corintios capítulo 3. 2 de Corintios capítulo 3. Versículo 2 y versículo 3. Dice Pablo: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Siendo manifiesto que soy cartas de Cristo expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. La función de este ministerio es escribir. Dios escribe en los apóstoles y los apóstoles escriben en nosotros. Por eso somos como un gran papel donde Pablo y donde la palabra de Dios, donde el Espíritu Santo está escribiendo en cada uno de nosotros. Nosotros somos las hojas de papel. Los ministros de este nuevo pacto son las plumas y el Espíritu Santo es la tinta que escribe en nuestro interior. El tercer asunto mencionado por Pablo es su competencia. Estaba leyendo alguna versión y esta palabra competencia se traduce idoneidad, es decir, ser idóneo. ¿Por qué? Porque en este nuevo pacto realmente usted no tiene ninguna capacidad y yo no tengo ninguna capacidad. En este nuevo pacto, llevar todo este encargo adelante no depende de la habilidad natural que usted tenga. Puede tener mucha preparación, puede conocer muchas cosas, pero llevar adelante este nuevo pacto depende del Espíritu. Y por eso, cuando habla de su competencia, en 2 de Corintios capítulo 3, el versículo 5 y el versículo 6, dice así: no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, nuestra idoneidad proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Cuarta característica es su gloria y superioridad. Evidentemente, el antiguo pacto tuvo su gloria. La manifestación del ministerio antiguo testamentario tuvo su gloria. Pero esta gloria no es comparada con la superioridad del nuevo pacto. Y Pablo quiere marcar esto en el corazón de los corintios y en el corazón de nosotros esta mañana. Por eso, en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 7 dice: y si el ministerio de muerte, refiriéndose al antiguo pacto, grabado en letras, en piedra, fue con gloria. Ese ministerio fue con gloria. Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Preste atención porque esto lo vamos a tomar más adelante. La gloria de su rostro, la cual habría de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Porque aún lo que fue glorioso, antiguo pacto, no es glorioso en este respecto, no tiene comparación, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria,
mucho más glorioso será lo que permanece. Si quisiéramos hacer una analogía, diríamos lo siguiente. El antiguo pacto es un bombillo de 120 watts, 120 vatios. Usted pone un bombillo de 120 vatios en su patio. ¿Eso es mucho o es poco? Es mucho. Un bombillo de 120 vatios puede dar una buena iluminación a una parte de su patio trasero. Pero si usted estuviese en un estadio de fútbol, ese bombillo de 120 watts no sería nada para alumbrar el estadio. Y por eso los estadios usan lámparas LED de 1500 watts. Por supuesto, jamás podría comparar 120 watts con 1500 watts. No puede poner un bombillo en un estadio. La gloria, la comparación, no hay comparación entre los lúmenes, entre la capacidad de iluminar. Y por esta razón, cuando hablamos de la gloria y superioridad, el nuevo pacto es el reflector, es el LED de 1000 o 1500 watts. No tiene comparación, no hay cómo compararlo. No hay cómo hacer una comparación entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. El nuevo pacto es muy superior, muy superior. Y eso es lo que Pablo está diciendo en todos estos versículos, cuando dice, si lo que perece fue glorioso, ¿cómo más no será lo que permanece? Ok, quinto asunto que Pablo revela, o quinta característica, su franqueza. Preste mucha atención y quizás lo que sigue que voy a compartir a usted le va a llamar un poco la atención. No hay problema, simplemente tome un lápiz, tome un papel, anote y podemos hablar y charlar más detenidamente después del mensaje. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 12 dice así: así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza. Pido que preste atención por lo siguiente. Pablo habla de franqueza. ¿Cuál sería el antónimo? Engaño, mentira, disimulo u ocultar algo, ¿verdad? No está siendo sincero, es lo contrario de franqueza. Repito, así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza. Nosotros en el nuevo pacto usamos de mucha franqueza, es lo que está diciendo Pablo, no lo estoy diciendo yo. Y dice el verso 13, y no como Moisés. Presta atención porque gramaticalmente el enlace dice lo siguiente. Pablo está diciendo, en este nuevo pacto somos totalmente francos y no somos como Moisés. Claro, en este momento usted está pensando que estamos criticando a Moisés o atacando a Moisés. Moisés fue un gran profeta, hermano. Y gracias a Dios su trabajo, el hombre más manso del mundo. Debemos a Moisés, a la forma como Dios lo usó en el Antiguo Testamento, le cabe su posición en el Antiguo Testamento. Hermano, Moisés nos dio muchas cosas, pero en este caso, exactamente en este caso, dice, y no como Moisés. Esto lo vamos a detallar a lo largo del mensaje. Que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en aquello que había de ser abolido. Pablo está diciendo que en este aspecto Moisés no fue franco. Y aquí entonces nosotros vemos su franqueza. En el nuevo pacto somos francos. En el capítulo 2 de 2 de Corintios y el versículo 17 dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Y aquí esta palabra que usa Pablo es interesante, medrar. Y medrar es la actividad que hace un buhonero vendiendo cosas de baja calidad, buscando un lucro personal, muchas veces engañando a las personas. Pablo está diciendo, no somos buhoneros que reparten la palabra y que hablan de cosas sin sinceridad. No medramos la palabra. Señor Jesús, entonces nosotros tenemos aquí 7 características del ministerio del nuevo pacto. Yo voy a repetirlas. Primero, su triunfo. Después tenemos su función. En tercer lugar tenemos su competencia.
Luego tenemos su gloria y superioridad. Después tenemos su franqueza. Sexto punto, tenemos la capacidad de quitar la costumbre y la tradición humana. En el versículo 13 y 14 de 2 de Corintios 3 dice así, dando secuencia: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, está hablando después del velo, está tomando la referencia del velo, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto en el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Señor Jesús, hubo un pasaje en Mateo capítulo 15, es el versículo 8 y el versículo 9, dice así, Mateo 15, 8 y 9. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y este fue el caso de los escribas y este fue el caso de los fariseos. Su costumbre mató lo que Dios quería hacer, porque su religión se volvió vacía, sin contenido. Y por eso cuando Pablo habla en 2 de Corintios capítulo 3, él está diciendo el velo quedó. Aquel velo que usaba Moisés quedó, pero cuando se vuelvan al Señor, el velo será quitado. Y séptima característica es la capacidad de transformarnos. Dice 2 de Corintios capítulo 3, versículo 17. Pero el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y muy importante el 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, ya sin velo, no como Moisés, como un espejo. Somos como un espejo que mira la gloria del Señor. Somos transformados de gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor, o como dice el original, como el Señor Espíritu. Y aquí nosotros vemos lo siguiente. Cuando un sacerdote del Antiguo Testamento entraba al lugar santísimo, el lugar santísimo era un lugar sumamente hermoso. Hermoso. Todas las tablas, ellas estaban cubiertas de oro. El arca del pacto era cubierto de oro. Y el propiciatorio, la tapa del arca, era cubierta de oro. De modo que solo se necesitaba luz. Y cuando hubiese luz, este cuarto era un gran espejo, todo de oro, donde todo podía ser reflejado. Y esa luz la aportaba el Shekinah, la presencia de Dios. Cuando esta presencia venía, el sacerdote se encontraba con la luz en el lugar santísimo, donde todo reflejaba. Sin embargo, Pablo es más osado. Pablo dice que nosotros somos espejo. Leo nuevamente el versículo. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, sin velo, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y lo que Pablo está diciendo es que la gloria que recibimos es una gloria que transforma. A diferencia de la gloria del antiguo pacto, esta gloria va causando en nosotros una transformación. De hecho, la palabra original dice mirando y reflejando. Por un lado mirando, por otro lado reflejando. Ok. Luego de esta introducción nosotros podemos revisar algunos asuntos que tienen que ver con la cuarta característica. Voy a repetir, son 7 características. Su triunfo,
su función, su competencia, su gloria y superioridad, su franqueza, su capacidad de quitar la tradición, el velo, y la capacidad de transformarnos. Ok. El mensaje tiene por título La gloria del ministerio del Espíritu. Y aquí comenzamos a revisar entonces qué significa gloria. Existen algunas palabras, yo tomé las más resaltantes. En el Antiguo Testamento se usa la palabra kabod, hebreo kabod. Y esta palabra la encontramos en muchos versículos, es la más usada, pero la encontramos en Éxodo 16:10. Éxodo 16, versículo 10. Dice: y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. La traducción aquí de gloria es kabod. Y recuerdo mucho un pasaje, no lo voy a buscar ahorita, donde el arca de Israel estaba siendo capturada, había sido capturada, y nació allí un nieto de Elí, y allí, mientras él se movía, y allí nació esta persona que era hijo de uno de los hijos de Elí, y él fue llamado Icabod, que significa sin gloria. La palabra kabod, kabod, significa esplendor y significa también perfección. Una segunda palabra es nexak. Nexak. Y nexak significa un objeto brillante hacia el cual vamos viajando. Por ejemplo, cuando usted está en un túnel, ¿verdad? Y el túnel está todo negro, pero al final usted ve algo brillante. Esa es la palabra nesak. Y ella se encuentra en Crónicas, capítulo 29, primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Dice así: tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder y la gloria. Aquí gloria no es kabod, aquí es nesak. La victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Nesak. Ahora, en el Nuevo Testamento, una de las palabras más usadas, es la más usada de todo el Nuevo Testamento, es doxa. Y doxa significa majestad. También puede representar claridad. Es la majestad de un rey. Esa palabra se traduce gloria. Por ejemplo, en Juan capítulo 1, versículo 14, dice: y aquel verbo fue hecho carne, y vimos su gloria. Aquí la gloria es doxa. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, sería bueno detenernos en la experiencia de Moisés, que aunque la mencionamos anteriormente, no la hemos detallado, y me gustaría detallar un poco. En Éxodo 33:7, por favor acompáñenme en sus Biblias. Éxodo 33:7, bueno, igual los versículos van a estar proyectados aquí a mi lado. Dice así: dice: y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Pero los versículos que siguen son muy hermosos, hermano. Dice así: y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba. Hermano, qué escena esta. Ellos estaban en sus tiendas, pero en el momento en que Moisés se determinaba a encontrarse con la presencia de Dios, todos observaban, miraban. Yo simplemente imagino el cuadro. Moisés saliendo de su tienda: voy a hablar con Dios, voy a encontrarme con la presencia de Dios. Y allí todos salían de sus tiendas, firme, mirando qué estaba pasando. Moisés iba a entrar. Cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba.
y cada cual estaba en pie en la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés, hasta que él entraba en el tabernáculo. Realmente cuando yo considero esta escena, veo a todos observando. Ahí va Moisés, va a hablar con Dios. Ahí va caminando, va a entrar, entró. Y cuando Moisés, dice el verso 9, entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se colocaba en la puerta del tabernáculo. Eso significaba, nadie más podía entrar. Allí la presencia de Dios iba a estar, el Shekinah iba a estar en el lugar santísimo y nadie podía estar ya en el tabernáculo. Dios hablaría con Moisés. La parte final del verso 9 dice, y Jehová hablaba con Moisés. Quiero detallar este pasaje porque quiero mostrar aquí, ¿verdad?, la experiencia de Moisés con la gloria. Recordemos que el título del mensaje es la gloria del ministerio del nuevo pacto. Dice, y viendo todo el pueblo, la columna de nube que estaba en la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Hermano, debió ser maravilloso ver aquellos 3 millones de personas en sus tiendas, todos tirados al suelo, hacia la puerta del tabernáculo. Moisés está hablando con Dios. Moisés está hablando con Dios. Dios va a decirnos algo. Y hablaba Moisés, dice el verso 11, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Este cuadro es hermoso, pero lo que necesitamos ganar de este cuadro, ¿verdad?, es que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, tanto en el Antiguo Pacto como en el Nuevo Pacto, la gloria tiene elementos comunes. Por ejemplo, cuando Moisés se encontraba con la gloria, allí habían 3 ítems que aparecen tanto en la gloria manifestada en el ministerio del Antiguo Pacto como en la gloria manifestada en el ministerio del Nuevo Pacto. Y esos 3 ítems son la palabra, la presencia de Dios y el elemento santo de Dios. Repito, la palabra, la presencia de Dios y el elemento santo de Dios. Entonces, Moisés recibía la palabra profética. En verdad, hermano, Moisés no sabía hacia dónde ir. En verdad, hermano, Moisés estaba en un desierto. Y por más que su capacidad fuese, y él pudiese guiarse por las estrellas, guiarse por la luna, porque Moisés era una persona preparada, pero en realidad no sabe qué paso seguían. Estamos aquí, ¿qué paso sigue ahora? Es como si usted estuviese en una selva, estuviese perdido, estuviese en una isla, estuviese en el mar. Usted necesitaría una brújula, por lo menos un sextante, pero una brújula, que sería en términos actuales, y una brújula le indicaría hacia dónde usted está yendo. Esa palabra que Moisés recibía, hermano, era la palabra profética. Usted y yo necesitamos amar esta palabra, porque esta es la palabra que nos conduce. ¿Hacia dónde vamos? No lo sabemos, pero tenemos la palabra profética. Y esta palabra profética será nuestra dirección. Hermano, no menosprecie esto. La gloria del Antiguo Pacto, la gloria del Nuevo Pacto, era para transferir las palabras. ¿Cuáles palabras? Las palabras de dirección. Explico. Moisés tenía en sus manos las tablas. Ya, las tablas estaban en sus manos. Moisés tenía la ley. Ajá, allí estaba escrita. Pero este encuentro daba palabras a Moisés. No era lo que estaba escrito, era lo que Dios estaba determinando para el momento. Y eso es la palabra profética. Por eso hacemos una diferencia entre la palabra fundamental y la palabra profética. En 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19 dice así. 2 de Pedro 1, 19 dice así. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien
en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Un día, en algún momento el día esclarecerá, pero mientras tanto, todos nosotros, y muy fundamental, los líderes que sirven en las iglesias, los hermanos que tienen la responsabilidad de conducir, aquellos que están siendo seguidos por otros, aquellos que tienen alguna actividad de liderazgo, hermanos, es fundamental para nosotros tener la palabra profética, el hablar de Dios que nos guía para conducir a su pueblo. No estamos aquí para tener interpretaciones privadas, no estamos aquí para hacer nuestras propias obras. Tenemos la palabra de Dios y esta palabra profética nos guía. Esa palabra la encontramos en un solo lugar, en el lugar santísimo donde la gloria de Dios aparece. Amados hermanos, pido también para ustedes, oren por sus líderes, oren por aquellos que están al frente. Nuestros hermanos líderes necesitan mucha dirección para que las iglesias puedan ser conducidas en armonía, en paz, en bendición hacia lo que Dios desea. Entonces tenemos tres elementos. ¿Cuál es el primero? Es la palabra. ¿Cuál es el segundo? La presencia de Dios. Cuando Moisés entraba en el lugar santísimo y Moisés se encontraba con la gloria, hermano, la presencia de Dios estaba en ese lugar. Y yo realmente lamento que muchos hermanos pasan años de sus vidas, pasan años de su ministerio, de su servicio, y no conocen la presencia de Dios. Ignoran qué significa la presencia de Dios. En la nube, en el Shekinah, en la gloria, está la presencia de Dios. Moisés por un lado tenía la palabra, pero por otro lado tenía la presencia de Dios. Y el tercer elemento, hermanos, el tercer asunto, el tercer ítem, es el elemento de Dios. La palabra, la presencia y el elemento de Dios. Y el elemento de Dios impregnaba a Moisés. Solo que en el Antiguo Testamento, por no haber el espíritu dentro del hombre, estaba el espíritu humano, pero no estaba el Espíritu Santo. Y por esta razón, el elemento de Dios no podía ser añadido interiormente al hombre. Era otra dispensación. Sin embargo, quiero que presten atención a lo siguiente. Éxodo capítulo 34. Éxodo capítulo 34 dice así. Es el versículo 29. Dice así, perdón. Éxodo 34, 29. Dice: y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después de que hubo hablado con Dios. Siendo que el elemento de Dios no podía estar interiormente, el elemento de Dios impregnaba su rostro. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová había dicho en el monte Sinaí. Hermano, yo me imagino este cuadro. Moisés, su rostro resplandecía, y todos estaban aterrorizados. ¿Qué es esto? A Moisés le resplandece el rostro, y Moisés hablaba y todos le hacían caso. ¿Por qué a Moisés no le hacían caso? Costaba mucho, hermano, porque el pueblo era muy terco. Pero cuando tenía esta presencia, todos hacían caso. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová les había dicho en el monte Sinaí. Verso 33.
Cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Esto es lo que Pablo está hablando en 2 de Corintios, capítulo 3. Ve el verso 34. Y cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Moisés estaba todo el tiempo con el velo, hermano. Solo cuando venía a hablar con Dios, Moisés quitaba el velo y saliendo decía a los hijos de Israel lo que era mandado. ¿Por qué Moisés ponía el velo? Porque mientras los hijos de Israel vieron la gloria, ellos temían y ese velo no permitía ver cuando esta gloria se desvanecía. Dice el verso 35, y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían la piel de su rostro, que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro, hasta que entraba a hablar con Dios. Ahora, ¿cómo es nuestra experiencia con la gloria? En 2 de Corintios, capítulo 3, versículo, vamos a tomar 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Dice, por tanto, una traducción dice más. Y este más está haciendo una separación entre lo que fue la experiencia del antiguo pacto y la experiencia del nuevo pacto. En el antiguo pacto solo el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y se encontraba con Dios. Más, o este por tanto, traducido aquí en Reina Valera 1960, nosotros todos, allá en el Antiguo Testamento era uno, pero aquí somos todos. Y esta es la gloria del ministerio del nuevo pacto. Mirando a cara descubierta, ya no necesitamos un velo. Mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados. Mientras usted más se encuentra con el Señor, usted es más transformado. Y nuevamente encontramos los tres ítems: la palabra que nos direcciona, la presencia de Dios y el elemento de Dios, pero ya no como Moisés, que se impregnaba en su rostro. Ahora este elemento santo se añade a nuestro espíritu y ahí se produce una transformación. La diferencia que nosotros vemos en 2 de Corintios 3:18 es que este elemento santo, Él va cambiando lo que somos. Él va transformando lo que somos. Cuando el Señor Jesús tomó la Pascua con sus discípulos, y eso está en Juan capítulo 13, en el Evangelio según San Juan capítulo 13, al final de tomar la Pascua, el Señor estaba preocupado porque Él moriría y resucitaría, y ya 5 capítulos más adelante Él es llevado a la muerte, es arrestado. Y el Señor quería mostrar a sus discípulos la importancia de lo que se refería a la gloria y cómo los hombres serían introducidos a la gloria. Por eso Él habló unas palabras muy misteriosas, difíciles de entender. Dudo que los discípulos hayan podido entender lo que Él dijo en estas palabras. Juan 13:30, porque estamos hablando después de la Pascua. Cuando Él pues hubo tomado el bocado, salió y ya era de noche. No voy a detenerme en la Pascua ni voy a entrar en la Pascua. Entonces, cuando hubo salido, dijo, escuche esto: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en Él. Sigo. Si Dios es glorificado en Él, Dios también le glorificará a sí mismo y enseguida le glorificará. Hay una serie de asuntos que podríamos derivar hasta el 38, pero el tiempo está avanzando, no creo que sea lo más adecuado. Aquí entonces, estas palabras tienen referencia a la gloria y cómo el Señor introduce al hombre en su gloria.
Y aquí entonces quiero revisar lo siguiente. La encarnación de Cristo, Juan 1:14, introduce a Dios en el hombre. Repito, la encarnación de Cristo introduce a Dios en el hombre. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, Juan 1:14, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué significa? Hasta ese momento, ningún ser humano tenía a Dios dentro. Jesús es el primero. Pero la muerte y la resurrección introducen esa humanidad en Dios. Podemos decirlo de esta forma. El elemento divino fue añadido al hombre en la encarnación, pero el elemento humano fue llevado a Dios en resurrección. Hechos capítulo 13, versículos 32 y 33. Hechos 13, 32 y 33. Dice así. Nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Note que aquí engendrar está relacionado con la resurrección. Este engendrar no se refiere a María, cuando el Espíritu vino. No, porque lo que aquí está hablando es que el Hijo de Dios fue llevado hacia lo divino. La humanidad, su cuerpo fue glorificado. En resurrección, la humanidad de Jesús fue glorificada. Y por eso entonces, mientras que en la encarnación Dios se introduce en el hombre, en la resurrección el hombre es llevado a Dios. Sé que estos temas son complejos, por eso abrimos el canal para preguntas. Señor Jesús, ahí entonces él va a Juan 14 y tiene algunas cosas que necesitamos revisar. Ok, dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Y dice así, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Necesitamos hacer revisión de tres asuntos aquí. La casa del Padre, el lugar y las moradas. En primer lugar, la casa del Padre. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Cuál es la casa del Padre? ¿Cuál es la casa del Padre? En Juan capítulo 14, versículo 2, no hay una aclaración de qué es la casa del Padre. ¿Dónde está la casa del Padre? ¿Cuál es la casa del Padre? Y por eso necesitamos apoyarnos en otro pasaje donde se haga relación de la casa del Padre. Y exactamente en Juan capítulo 2, versículo 16, dice así. Juan capítulo 2, versículo 16. Dice, quitad, digo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Dos veces se usa la expresión casa de mi Padre en el Evangelio de Juan. La primera es en Juan 2, versículo 16. Y la segunda es en Juan capítulo 14, versículo 2. Y aquí se refiere al templo. Curioso, porque mientras él está hablando del templo, él dice, destruid este templo y en 3 días lo levanto. Eso fue lo que dijo en el 19. Pero ese templo era su cuerpo. Cuando el Señor muere y resucita, su cuerpo ya no es individual, su cuerpo es colectivo, su cuerpo es la iglesia. Pero aún no hemos respondido a la pregunta. ¿Qué es la casa del Padre? ¿Dónde está la casa del Padre? ¿Cuál es la casa del Padre? Y por eso necesitamos ir a Isaías. Presten mucha atención y anoten estos versículos. Isaías capítulo 66, versículo 1. Dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Vea que el Señor no se refiere al cielo como su casa. Dice, el cielo es mi trono. La tierra
el estrado de mis pies. Pero mi casa, ¿dónde está mi casa? Y aquí entonces necesitamos tomar 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Dice, ¿para qué si tardo? Sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Timoteo comienza entonces a aclarar, la casa del Dios viviente es la iglesia. Por lo tanto, introducir al hombre en la gloria tiene relación con la iglesia, con la forma como Dios puede edificarnos juntos, corporativamente. Y Hebreos capítulo 3, versículo 6. Hebreos capítulo 3, versículo 6. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, repito, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Todo lo que el Señor está hablando, está tratando de llevar a los discípulos, ¿verdad?, a cómo el Señor introduce al hombre en la gloria. Por eso aquí habla de las muchas moradas. Y me gustaría tomar un versículo, una cita, en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 es el versículo 22. Efesios capítulo 2, versículo 22, dice así: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esta morada tiene que ver con lo que el Señor está trabajando para morar en nosotros, en su edificación como la iglesia. Voy a aclarar. Juan 14, 23, en la misma pasaje donde estábamos. Juan capítulo 14, versículo 23. Juan 14, 23. Dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Repito, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. ¿Y qué más? Vendremos a él y haremos morada con él. Por lo tanto, preparar el lugar tiene que ver con su muerte y su resurrección. El Señor dijo en el versículo 3, si me fuere. Ese fuere se refiere a la muerte. Si me fuere y os prepararé el lugar, vendré. Este vendré se refiere a la resurrección. Por eso en el versículo 18 dice: no os dejaré huérfanos. Vendré. Vendré a vosotros. Y este vendré a vosotros tiene que ver con la resurrección del Señor. En resurrección, el Señor llegó a ser el Espíritu. Mientras Moisés no podía tener el Espíritu dentro de él, nosotros podemos tener el Espíritu dentro de nosotros. Hermano, y esto es maravilloso. Las palabras que estamos hablando, yo entiendo que son profundas, hermano, pero creo que usted y yo podemos disfrutar de esta realidad. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 45. Dice: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, el cual es Cristo, espíritu vivificante. En resurrección, Él llegó a ser el espíritu vivificante para estar dentro de usted y para estar dentro de mí. Ahora nosotros tenemos el Espíritu, y de ese Espíritu emana la gloria de Dios. Señor Jesús, Hebreos capítulo 2, versículo 10, dice así. Hebreos capítulo 2, versículo 10. Dice: porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Finalizo con lo siguiente. En nosotros se está dando un proceso de santificación. Y este proceso de santificación tiene que ver con la forma
cómo Dios nos está trabajando para quitar nuestra naturaleza caída y añadir su naturaleza elevada. En el Antiguo Testamento, cuando Moisés se encontraba con la gloria, Moisés tenía la palabra. Y hoy, cuando tú estás en el Espíritu, cuando oras, cuando te postras, cuando te arrodillas, cuando buscas la presencia de Dios y estás en el Espíritu, tú recibes la palabra. Importante que los líderes puedan tener la palabra profética para poder conducir al pueblo. Y esta palabra que recibimos nos da también la presencia de Dios. Solamente, hermanos, en la presencia de Dios hay quietud. Solamente en la presencia de Dios hay calma. Hoy, con todo lo que está sucediendo en el mundo está cayendo dentro de un caos. Las economías están colapsando. El dólar está en valores negativos. Todo está vuelto en un caos. Venezuela está vuelta en un caos. Pero nosotros tenemos al Señor. Y este Señor es nuestra esperanza y es nuestra paz. Por eso la palabra, la presencia de Dios, pero algo adicional, el elemento de Dios que te transforma, como 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18. Existe un proceso llamado petrificación. ¿Qué es la petrificación? Cuando un fósil, ¿verdad? Un fósil es orgánico. Significa que su materia se descompone. Cuando un perro se muere y queda en la calle, al final, ¿qué queda del perro? No queda nada. Porque biológicamente él se degrada. Los animales, las hormigas, los animales de rapiña, todos hacen un trabajo, las bacterias, y descomponen todo hasta al final descomponer los huesos, que es lo último que se descompone y se convierte en polvo. Pero bajo ciertas condiciones es posible que un animal, es posible que un árbol, es posible que un ser vivo, un helecho, pase de esa fase orgánica a ser totalmente una piedra idéntica. Es un proceso complejo, pero quiero explicarlo. Molécula a molécula. El fósil va cambiando de orgánico a piedra. Bajo ciertas condiciones, este proceso se llama mineralización. Lo que era orgánico va siendo reemplazado molécula por molécula por piedra. Y con el paso de los años, usted puede agarrar un árbol y ese árbol ya no es más madera, ahora es piedra. Usted puede agarrar un pez, un fósil, y ese pez ya no es el pez que a usted se le hunde el dedo, ahora es una piedra. Puede agarrar un pedazo de un dinosaurio y eso ya es una piedra. Y este proceso puede ilustrar en cierta manera lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Cuando entramos en el lugar santísimo, la palabra profética viene para direccionarnos, para cambiar nuestra forma de pensar, para cambiar nuestra mente obtusa. Pero no solamente eso, viene la presencia de Dios y muy importante, viene el elemento de Dios. Y ese elemento gradualmente va cambiando tu naturaleza caída. Más estás en el lugar santísimo, más tu naturaleza caída va siendo desplazada, molécula a molécula. Y en el lugar de esa molécula va quedando la naturaleza de Dios. Más en el lugar santísimo, más el elemento de Dios se añade. Más el elemento de Dios se añade. Más el elemento de Dios se añade. Un día, cuando este trabajo termine, nosotros seremos glorificados. Esta es la razón por la cual Pedro escribe en 2 de Pedro capítulo 1, versículos 3 y 4, que somos participantes, oiga bien, participantes de la naturaleza divina. Tienes la naturaleza humana, pero la naturaleza divina, que te fue añadida en un principio por el Espíritu Santo, lentamente va absorbiendo todo tu ser, hasta que un día todos nosotros seamos glorificados. Hermano, ¡qué gloria!
el ministerio del Espíritu. Dios les bendiga. No olvides suscribirte a nuestro canal YouTube y también síguenos en Instagram @Iglesia en Cabudare. Déjanos por favor tus comentarios que son muy valiosos acá, y también esperamos tus comentarios en Instagram @Iglesia en Cabudare.